deja unas palabras y tenemos una sorpresa para ustedes. Por favor. Muy buenas noches. Esto no estaba en el programa, es una sorpresa para mí mismo, ¿verdad? Pero un gusto, como siempre, estar con todos ustedes y compartir con la Casa España, ¿verdad?, las magníficas actividades que desarrolla aquí en este auditorio. Pero bueno, la sorpresa es que yo no lo esperaba porque pensaba que no iba a estar aquí, pero hoy en la tarde tomó posesión del Instituto Cultural de México, de estas instalaciones, la nueva directora, la licenciada Patricia González Mas, que ahorita los va a saludar. También para ella es una sorpresa, yo creo, ¿verdad? Pero estamos muy complacidos de que la Secretaría de Relaciones Exteriores haya designado a una persona con el perfil de ella. Es licenciada en Relaciones Internacionales, tiene una gran experiencia en el sector privado, no ha trabajado en el servicio público, ¿verdad? Pero tiene todos los elementos profesionales para desarrollar una destacada labor y desde luego va a contar incondicionalmente con el apoyo del Consulado General de México y de la Casa España y de la Casa Argentina y de la UNAM y de todas las entidades que han trabajado durante tantos años aquí en este gran Instituto de México. Y pues me complace mucho darle la más cordial bienvenida. Tuvimos esta tarde una reunión con el equipo del instituto, encabezado por doña Isabel Rico, por Lucio Hurtado y por los demás compañeros, y bueno, también le han manifestado la más grata bienvenida. Todos estamos complacidos con su designación y bueno, pues le cedo la palabra, licenciada, por favor, pase usted aquí. Muchas gracias por estar aquí. Es un honor para mí representar a México, porque más que todo, de mi formación y de todo lo que pueda hacer uno, quiero mucho a mi país y me enorgullece muchísimo ser mexicano. Y creo que la cultura es de las grandes herramientas que tenemos los mexicanos. Reflejan el mosaico tan increíble y tan rico que somos. Y espero poder plasmar en esta su casa eso, lo maravilloso que somos. Sobre todo en este momento histórico de México que para muchos nos duele el corazón que no se acuerden de eso. Entonces espero que eso hoy sea nuestro mensaje, que somos un país grandioso. Y lo que más nos caracteriza es nuestra creatividad, nuestra alegría, nuestro color, nuestro sabor. Y bueno, ese es mi objetivo y espero hacerlo a la altura de lo que mi país espera de mí. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches, bienvenidos. Me permiten primero una pequeña historia con nombres propios. Resulta que a inicios del año pasado, 2012, vimos en la televisión española internacional, espero que se oiga bien, sí. Si no me dicen, perfecto, gracias, estamos sincronizados. Vimos en la televisión española internacional una película, se llamaba El Ángel de Budapest. Trataba entonces de un diplomático español en la capital de Hungría que, aprovechando su posición como diplomático, permitió que más de 5.000 judíos evitaran los campos de concentración y posiblemente el exterminio también. Nos pareció muy interesante la película y dijimos, es una película excelente para nuestras tardes de cine donde presentamos la película y después comentamos, discutimos y hablamos del tema que nos presenta la película. Y este aquí que nos dimos cuenta entonces que el Consulado de España en Houston nos había prometido
una exposición llamada Visados para la Libertad. Entonces, esa exposición ya hacía tiempo que nos la habían prometido y estaba en espera de una ocasión propicia. Y dijimos, perfecto, está la película, está el tema de los visados, se pueden complementar una con otra. Y este aquí que, como diría el español, y este aquí que cine, empezamos con los nombres propios, cine, resulta que conocía a Alejandro, que era la persona que había organizado esta exposición en Madrid. No solo lo conocía, sino que habían sido amigos en Madrid. Lo contacta, es profesor en Minnesota, lo contacta, está de acuerdo en venir, ya tenemos a una persona. Después contacta también a Alain y a Carlos, profesores en Trinity, que están de acuerdo en apoyar, incluso logran fondos para financiar en parte todo esto. Y por otro lado tenemos a Katy, que contacta a la Federación Judía, contacta a Judy y a Dan, también nos apoyan profundamente, están dispuestos a ayudarnos, ofrecen después, vamos a ver, hasta comida típica judía para después. Contacta también a Isabel y a Lucy del Instituto de México, que siempre nos reciben con brazos abiertos, pero que nos reciben, que eso es muy importante. Por otro lado están Nieves, Lourdes y Cristina de la Casa de España, que preparan la comida, preparan las tortillas españolas que a todos tanto nos gustan. Y después está Arturo, que se encarga de la fotografía para que esto quede después a la posteridad. Se hacen las invitaciones, se envían las invitaciones y vienen todos ustedes. Todo esto para decirle tres cosas. Primero, que un evento como este no se hace de la noche a la mañana. Segundo, que una sola persona tampoco lo puede realizar. Y tercero, que si esto sucede es gracias a ustedes. Gracias a ustedes que acuden aquí a este instituto tan querido de México para compartir estos momentos. Entonces, la primera palabra, el primer agradecimiento y el primer aplauso de la noche para estas personas y para todos ustedes. Muchas gracias. En 1993 pudimos ver la película de Spielberg, La lista de Schindler. En ese momento quizás mucha gente que no conocía el tema o no le interesaba se dio cuenta con imágenes de la dramática situación que vivieron tantos judíos, no solo en la Alemania, sino en los países dominados por los nazis en Europa. Una situación dramática de injusticias, de humillaciones, de opresión y de muerte. Quizás para los jóvenes que no habían vivido esa época terrible de la historia europea y mundial, fue una revelación. Dentro de todo lo dramático hubo también un aspecto esperanzador. Y es que por lo menos hubo una persona, Schindler, que fue capaz de afrontar esa situación tan difícil y ayudar en lo más posible a los judíos a salvar sus vidas. Felizmente no fue el único Schindler. Se cuenta más de 28.000 justos entre las naciones. Quiere decir judíos, no judíos, ni descendientes de judíos, que han hecho actos en favor de que judíos no fueran a los campos de concentración o a la muerte, facilitando su huida de los lugares donde se encontraban en peligro. Y precisamente no tenemos que ir muy lejos para encontrar uno de esos justos. Precisamente en México tenemos a Gilberto Bosques Saldívar, que fue cónsul general de México en París y que España le agradece mucho, tiene mucho que agradecerle porque fue nombrado justamente en 1939, cuando terminó la Guerra Civil Española. Y en Francia había decenas de miles de refugiados españoles. En tiempos de Franco los republicanos tuvieron que huir. México los aceptó con los brazos abiertos gracias a Gilberto Bosques Saldívar, que les proporcionó la adecuada visa o visado. Le tocó también a Gilberto pasar allí la Segunda Guerra Mundial y él también entonces siguió ayudando generosamente a cientos de judíos, miles de judíos, para darles el debido visado para que pudieran salir
de Francia y de los lugares ocupados. No fue el único, hubo también otros de nuestro mundo hispano, por ejemplo Jorge Arturo Castellanos, que fue un cónsul en Ginebra de El Salvador. Fíjense, o sea que no era de un país muy importante, muy poderoso, muy rico, de un país salvador, pero era una persona gentil, una persona humanitaria que dio visados a judíos para que pudieran evitar los campos de concentración y la muerte. No podemos tratar todos esos temas. Hoy, como ya saben, nos vamos a concentrar en ese periodo en lo referente a España. Un periodo que para España tiene sus sombras y felizmente sus pequeñas luces. Sus sombras ya nos explicarán después, por el régimen de Franco, y sus pequeñas luces por eso de más de 12 diplomáticos españoles que en legaciones, embajadas o consulados de España en las diversas capitales bajo dominio nazi ayudaron a cantidad de judíos para que pudieran liberarse de los campos de concentración y también del exterminio. Entonces, esta noche nos vamos con esta exposición que vamos a ver después y con la charla que nos va a dar Alejandro, vamos un poco a acercarnos a esa verdad que quizás algún día se sepa completamente. En fin, vamos a dar un pasito adelante con ellos para informarnos realmente de lo que pasó y sentir un poco con esas personas ese momento. Invito ahora al presidente de la Casa de España, justamente que presente a nuestro conferenciante de esta noche. Muchas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias a todo el mundo por estar aquí esta noche. Es un privilegio poder tener una conferencia como esta en el Instituto de México, con un equipo tan acogedor, amable y siempre dispuesto que es el del Instituto de México. Muchas gracias a todos por hacerlo posible tantas veces, además. Quiero también resaltar, como Juan Carlos, el trabajo de la Junta Directiva de la Casa de España, que está muy bien compenetrada y es muy trabajadora, y gracias a ella tenemos estas actividades. Es para mí un honor presentar al profesor de Sociología de la Universidad de Minnesota, Alejandro Baer, que también ejerce de director del Center for Holocaust and Genocide Studies, que yo lo he traducido como el Centro para Estudios de Genocidios y el Holocausto, pero seguro que él tiene una traducción mejor. El profesor Baer tiene un currículum impresionante para su juventud. Creció en Madrid, pero, y esto es un guiño para la Casa Argentina, nació en Argentina, nació en Buenos Aires. Estudió en Madrid, se licenció en Sociología y Antropología Social en la Universidad Complutense de Madrid. En la misma universidad hizo su doctorado titulado El testimonio audiovisual, imagen y memoria del Holocausto. Y durante su doctorado realizó estancias en las universidades de San Diego, de Leipzig, Jerusalén, y al finalizarlo fue profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Dejó su puesto en Madrid en el año 2009 para ser profesor en la Universidad de Bayreuth, Alemania, y luego se incorporó en el 2012 a la Universidad de Minnesota. Como ya ha contado Juan Carlos, su presencia aquí es una casualidad. El consulado ofreció su exposición y por casualidad vimos que él era el comisario de la exposición, era la persona que había investigado. Y era un viejo conocido mío, al que hace 20 años yo no le llamaba profesor Baer, le llamaba Alex. Y desde hace 20 años, hoy es el primer día que nos vemos. En nuestra época de estudiantes universitarios, hace mucho tiempo de esto, como digo, éramos miembros de una organización llamada Bnei Brit, que es una organización humanitaria judía, y nos veíamos todos los domingos un par de horas. Y vamos, no le había vuelto a ver desde entonces. Veo que Alex ha aprovechado estos 20 años muy bien, la verdad, al leer su currículum, y que tenemos mucho de qué hablar en estos 2 días que va a estar por aquí. Una anécdota es que hace un par de años vi una especie de discusión o debate entre Alex y un historiador español que se llama Pío Moa, en un medio español. No recuerdo muy bien cuál es el medio, pero este Pío Moa es un historiador que intenta un poco lavar la imagen del dictador Francisco Franco, y con mucha alegría vi cómo Alex le daba lo que llamamos en España un buen repaso. Alex, muchísimas gracias por aceptar la invitación a dar la conferencia. Estoy seguro de que nos vas a contar cosas fascinantes hoy y también mañana en Trinity, que también vas a dar una charla en Trinity. Por favor, darle la bienvenida al profesor.
noches y muchísimas gracias. Gracias, Sidney, por tu presentación tan entrañable. La verdad que es una alegría muy grande este reencuentro y también es una alegría enorme el poder estar hoy con todos ustedes aquí en San Antonio. Es una alegría por muchos motivos. Esta mañana salí a menos 15 grados Celsius bajo cero y ahora estoy a 25. Es un motivo de alegría y entre muchos otros. Quiero agradecer a la Casa de España, a Sidney Chocrón, su presidente, al Instituto Cultural de México. Quiero agradecer también la presencia del cónsul general y también aprovecho para dar mi enhorabuena a la nueva directora del instituto. Y, en fin, contento y agradecido de estar aquí. También muchas gracias, Katy y Juan Carlos, por todos los pormenores organizativos. Bien, vamos al meollo de la cuestión. Quiero empezar con esta frase que pueden leer ustedes en la pantalla, de un documento llamado España y los judíos, un documento que circuló por todas las oficinas diplomáticas españolas y que difundía esta imagen sobre la labor del gobierno de Franco, del gobierno de España durante el Holocausto. ¿Se puede leer o estén? Sí. Bueno, como pueden ver, aquí hay que situarlo esto en su contexto. Año 49, la guerra ha terminado. ¿Cuál es el objetivo de este mensaje? Se lo pueden imaginar. Es el de contrarrestar de alguna manera el voto contrario que había recibido España en Naciones Unidas, justamente en la votación de ese año, entre otros el voto de Israel contra España. También España quería fortalecer su posición internacional en la posguerra mundial y el régimen se esfuerza por difundir en el exterior una cara muy distinta a la que se le atribuía en relación a su vinculación con el régimen nacionalsocialista alemán. Y en esos años se construye esta imagen idealizada de la actitud y acción de España, del gobierno de España, de la política exterior española durante los años de la persecución y genocidio de los judíos de Europa. Bueno, como saben, esto es un mito. Y quiero empezar por el mito porque lo que nos propusimos con esta exposición es recoger la información que está tanto en los archivos como en los libros de historia que se publicaron a finales de los 90, y otro libro menos conocido, poco difundido en España, que digamos que destruye por completo este mito. Con la exposición lo que queríamos hacer es justamente dar mayor visibilidad a lo que fue precisamente la acción del gobierno de Franco y la labor de los diplomáticos, de algunos diplomáticos del franquismo, que, como bien dijo Juan Carlos antes, son esas luces en un panorama muy oscuro, que es el que me gustaría retratar hoy a través de un episodio muy concreto del Holocausto, que es el de Salónica en el año 1943. Se cumplen además 70 años de todos los eventos que voy a resumir a continuación, y podemos decir que esta historia es una historia muy cercana y muy española por muchos motivos, porque en Salónica vivía hasta ese momento la comunidad sefardí o judeo-española más grande del mundo, porque un pequeño grupo de ellos tenía la nacionalidad española, y por el compromiso humanitario de un cónsul español, Sebastián Ropero Radigales, que protege a la llamada colonia española y hace todo lo posible por salvarla del exterminio. La historia del compromiso humanitario de algunos diplomáticos españoles durante este periodo está en gran medida ligada a un grupo específico de judíos, los sefardíes con nacionalidad española, en Francia y en los Balcanes. Los Balcanes, sobre todo Grecia, Bulgaria, Rumanía, y como el caso que vamos a ver ahora, pues Grecia. Este grupo contó con la protección y el auxilio de cónsules y embajadores de España, como es el caso que vamos a ver de Sebastián Ropero Radigales. Aquí les traigo algunas imágenes y quiero explicar un poco quiénes eran estos judíos con nacionalidad española y por qué tenían la nacionalidad española. Los judíos sefardíes son todos españoles de origen, podemos decir, porque su historia se remonta
a la expulsión de Sefarad, la península ibérica, a finales del siglo XV. Pero el vínculo con España de estos judíos no es reconocido hasta principios del siglo XX, cuando unos miles de sefardíes súbditos del Imperio Otomano recibieron el estatus de protegidos españoles. Tras la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los estados que surgieron de la disgregación del Imperio Otomano dejaron de reconocer la categoría de protegido. Y esto dio lugar a que España promulgara un Real Decreto en 1924, es el famoso decreto de Primo de Rivera, que abría un proceso de naturalización española de sefardíes que tuvo vigencia hasta el año 30. Es decir, en ese periodo, unos cuantos miles sefardíes se acogieron a este decreto y obtuvieron la nacionalidad. Sin embargo, después del año 30 y en contra de las disposiciones del decreto del 24, siguió habiendo protegidos con documentación española sin haber recibido la nacionalidad propiamente. Eso es importante por lo que vamos a ver luego. Seguía habiendo protegidos y nacionales. No es el mío, ¿no? La Segunda Guerra Mundial sorprende bajo administración alemana o de gobiernos pronazis entre 180.000 y 200.000 judíos sefardíes. De estos 180 o 200.000, 3.000 poseían la nacionalidad española. Nada distinguía obviamente unos de otros. Y en una misma familia sefardí podía haber documentos de nacionalidad. Los documentos de nacionalidad podían ser de 2, 3, incluso 4 países diferentes. Pero el Holocausto marcaría la diferencia. Muchos sefardíes con nacionalidad española lograron salvarse y aquí la labor de los diplomáticos españoles fue decisiva. Lo que ven aquí son, bueno, se me olvidó poner el subtítulo, esto es la familia Amarillo de Salónica, son documentos de sefardíes de Salónica. La Voz de Oriente es un periódico en judeo-español, para aquellos que no se... Bueno, decir que, digamos, sefardíes hablaban judeo-español, es decir, que tenían ese vínculo, todos ellos con España, y algunos de ellos o tenían el vínculo con la cultura española, el judeo-español o el ladino. En ese caso, un periódico escrito con caracteres hebreos, pero en ladino, y aquí un documento de nacionalidad española, el de Benjamín Molo, nacido en Salónica, Grecia. Son documentos que fuimos encontrando haciendo entrevistas con algunos de los supervivientes y que nos fueron, que nos cedieron también para la exposición. Bien, vamos a Salónica, año 41, la época de la ocupación alemana. En Salónica vivían 50.000 judíos sefardíes. De estos 50.000, 500 tenían la nacionalidad española. La ciudad cayó bajo ocupación alemana en abril del 41. Los problemas, digamos, graves para los judíos empiezan un año más tarde, en el verano del 42, cuando los varones son enviados a realizar trabajos forzados en territorio griego. Las fotos que vemos aquí, bueno, esta es la llegada a la ocupación de Salónica de arriba, y las fotos de abajo son las fotos de la Plaza de la Libertad, la Plaza de Eleftheria de Salónica, donde se reúnen a los varones, donde son humillados y torturados. Bueno, son sí, básicamente humillados durante un día entero al sol y obligados a hacer todo tipo de ejercicios físicos humillantes, y luego muchos de ellos son obligados a realizar trabajos forzados, son enviados a realizar trabajos forzados. Ahora, ese año, el año 41, en otros... perdón, en el año mediados del 42, el genocidio estaba ya en pleno curso en otros países, como Polonia, Francia, Bélgica, Holanda. Aunque también en estos otros países, hasta el momento, el respeto diplomático alemán hacia los países aliados o neutrales evita que judíos con nacionalidad española sean incluidos en las deportaciones masivas. Es decir, son los alemanes, digamos, que respetan a los judíos con nacionalidades de países neutrales o aliados y no los incluyen en las deportaciones. Ahora bien, a partir de justamente enero del año 43, Alemania tampoco quiere ya a estos judíos en sus territorios y informa al gobierno de España, junto con a otros gobiernos aliados o de países neutrales, que los judíos con nacionalidad española que permanezcan en el territorio bajo ocupación alemana pasado el mes de marzo del 43 también serían sometidos
a las llamadas medidas generales antijudías, que son estos eufemismos que utilizaban los alemanes, es decir, también serían deportados a los campos de exterminio y de concentración. Eso sí, dejaba en manos de España su eventual repatriación. Es decir, España tenía la posibilidad de llevarlos a España y de esa manera evitar que fueran deportados. Y a partir de ese momento, el gobierno de España se ve enfrentado a un muy incómodo dilema. Si no permitía la entrada a España de estos sefardíes, que tenían la nacionalidad española, los condenaba a muerte. En enero del año 43, Alemania también decide la deportación de la gran comunidad judía de Salónica. Al poco tiempo, a finales de enero, llegan a la ciudad los SS Dieter Wisliceni y Alois Brunner, que son estrechos colaboradores de Adolf Eichmann, y ellos ordenan el uso de la estrella amarilla y el confinamiento en guetos de la población judía. El 15 de marzo sale el primer convoy con 2.800 judíos de Salónica en dirección Polonia, y desde esa fecha, cada 2 o 3 días salían desde la estación de Salónica trenes hacia Auschwitz. ¿Cuál es la situación con España? ¿Cuál es la situación con los judíos de nacionalidad española? Alemania, al no recibir respuesta del gobierno español, respuesta a ese ultimátum, respecto a una posible repatriación, se dispone también a deportar a los judíos con nacionalidad española, residentes en Salónica. Y aquí es donde entra en juego, en esta historia, nuestro cónsul, el cónsul general en la legación de España en Atenas, Sebastián Romero Radigales. Romero no da crédito al desinterés de España. Tenemos que tener en cuenta la época, ¿no? La lentitud de las comunicaciones, no es como hoy, evidentemente, ¿no? Romero, en primer lugar, no da, digamos, crédito a ese supuesto desinterés de España y consigue la suspensión de la deportación de los judíos con nacionalidad española hasta que llegaran instrucciones de Madrid. Al mismo tiempo, inicia gestiones para su evacuación por mar, por tierra, pese a no haber recibido órdenes expresas de su ministerio. En su correspondencia con el ministerio, Romero insiste una y otra vez en la necesidad de repatriar a los judíos españoles. Menciona las consecuencias que traería la inacción española, tanto en términos humanitarios, pero también, porque conoce su destinatario, por los efectos que en la opinión pública mundial podría tener esta inacción. En todo momento reclama a Madrid una interpretación amplia de la nacionalidad española, con el fin de beneficiar al máximo de personas. Y esto de la interpretación amplia significa incluir también a algunos de los protegidos, es decir, no todos que hayan cumplido exactamente con todos los requisitos de la nacionalidad, porque no eran todos. La respuesta del ministerio no tardará en llegar. La repatriación no era posible, salvo en casos excepcionales. Ante Alemania, el gobierno español alega problemas de transporte y solicita una prórroga al plazo de repatriación. Esta prórroga es concedida hasta el 15 de julio. Pero las prórrogas al plazo no garantizan la seguridad de los sefardíes españoles, que en algunos casos son detenidos y deportados por error, junto al resto de los judíos griegos. En estos casos, Romero se dirige a la embajada española en Berlín para que ésta exija su liberación a los alemanes. Pero casi siempre ya es demasiado tarde. Al mismo tiempo, sigue escribiendo al ministerio y a la embajada española en Berlín con los nombres de los perseguidos para su evacuación. Paralelamente, consigue, con la colaboración del cónsul italiano, que más de 100 sefardíes con nacionalidad española se refugien en Atenas, que entonces todavía estaba bajo ocupación italiana. Obviamente la determinación y las iniciativas de Romero llegan, la información sobre estas iniciativas llegan a Madrid y no gustan en Madrid. Y el embajador de España en Berlín recibirá un telegrama confidencial del Ministerio de Exteriores, del ministro de Exteriores Gómez Jordana, con el siguiente contenido. Es indispensable neutralizar el exceso de celo del cónsul general en Atenas, paralizando este asunto. ¿Cuál es este asunto? La cuestión